Ya, a ver chicos, en esta unidad vamos a hablar acerca de los gases, leyes de los gases, netamente. Ya, nuestro objetivo en este caso es, miren, esta es nuestra destreza, ¿no? Lo que ustedes van a poder aprender al término de esta unidad. Van a poder examinar las leyes que rigen el comportamiento de los gases, desde un análisis experimental, y pueden interpretar cuáles son los resultados obtenidos, ¿ya? Reconocer los procesos físicos que ocurren en la cotidianidad. El objetivo de la clase, prácticamente, en esta clase vamos a adquirir conocimientos básicos sobre las leyes de los gases que permiten, en este caso, al alumno analizar y aplicar cada una de ellas para comprender el comportamiento del estado gaseoso. De igual forma, van a desarrollar habilidades para el análisis y la resolución de problemas que involucran las leyes de los gases, valorando la aplicación de dichas leyes en la vida cotidiana. Entonces, este es el objetivo, ¿no? Van a determinar o analizar el comportamiento de los gases, de igual forma van a poder resolver problemas de resolución de gases a través del análisis. Ese es nuestro objetivo. Bueno, en la naturaleza encontramos estos tres estados, ¿no? De la materia prácticamente, sólido, líquido y gaseoso. Lo que a nosotros nos importa en este caso analizar es netamente a los gases en sí. Aquí en la gráfica ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo son las partículas en cada uno de estos estados. En el estado sólido se observa que sus partículas son más compactas, ¿no? Son más organizadas. En el estado líquido, bueno, hay una separación no tan extensa, ¿no? Como ocurre aquí en los gases. En el líquido, eso le da su carácter al líquido en sí. Y en los gases podemos observar que las partículas en sí se encuentran más dispersas, ¿no? Hablando en sí ya de las partículas en estos estados de la materia. Ya. ¿Qué factores determinan el comportamiento de los gases? ¿No es cierto? Nosotros ahí observamos en el video, se observa que la presión influye mucho, ¿no? Aquí ustedes pueden observar en esta gráfica cómo es el comportamiento de la presión por la presión que se ejerce en un gas, ¿no? Prácticamente ustedes pueden observar cuál es la repulsión de las partículas, cómo van chocando entre las paredes del recipiente que lo contiene, prácticamente, ¿no es cierto? Con respecto a la presión. De igual forma, estas son las equivalencias de la presión, ¿no es cierto? Prácticamente las vamos a calcular en estas unidades, en atmósferas, en centímetros mercurio, en milímetros de mercurio, en torr, en gramos por centímetro cuadrado, en libras por pulgadas cuadradas, y en metro por agua y en pascales. Ya, esas unidades vamos a utilizar para medir la presión en gas. Esto también ya les voy a compartir este material para que ustedes tengan estas equivalencias. El volumen prácticamente es el espacio, ¿no? Es el espacio que ocupa en sí el gas. Ese es el volumen. Así se puede medir el gas de un volumen. ¿Ya? De igual forma, ¿no es cierto? Estas son las equivalencias del volumen. Un centímetro cúbico equivale a un mililitro, un kilolitro equivale a 1000 litros, un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Esta parte me imagino que sí la deben saber. Equivalencias de volumen. De igual forma, influye mucho la temperatura, ¿no? La temperatura, este es otro factor. De igual forma, equivalencias, ¿no? Seguramente ustedes también ya saben transformar de grados centígrados a grados Kelvin, o de Kelvin a grados centígrados, o de grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, de igual forma, aquí les coloqué estas fórmulas en el momento que necesitemos aplicar, ¿no? Entonces, miren, estos tres factores influyen mucho: la presión, la temperatura y el volumen del gas. Ya, ahora sí, vamos netamente con lo que son las leyes de los gases. La primera ley, ¿no? La ley de Boyle y Marriott. Miren aquí esta gráfica. Aquí ustedes pueden observar lo siguiente. O prácticamente, ¿qué es lo que me postula Boyle, ¿no? En su ley, me dice lo siguiente, que a temperatura constante, ¿no es cierto? Es decir, que la temperatura no va a variar, ¿no? El volumen que ocupa por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar en esta imagen. Observen lo que ocurre, ¿no? Ocurre aquí que hay una presión.
Aquí usted puede observar, ¿no es cierto?, cómo es la variación en el volumen del gas. Aquí observe, ¿no es cierto? Ahí, observe que a mayor presión el volumen empieza a disminuir. A menor presión el volumen aumenta, ¿no? Eso es lo que propone aquí ley de Boyle, la Boyle en sí en su ley, ¿ya? Y recuerden que aquí la temperatura es constante. La temperatura me dice que la temperatura no varía, ¿no? Aquí está, miren. La temperatura, bueno, en esta GIF es de 300. Ya, pero aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, la variación de la presión. A mayor presión, ¿no es cierto?, menor volumen. A menor presión, mayor es el volumen del gas. Ya, eso es lo que me dice Boyle en su ley. Aquí en esta gráfica se puede observar, ¿no es cierto?, cómo se da en sí la variación. Aquí tenemos estos dos factores. Tenemos la presión y el volumen, ¿no? Ya, entonces, ¿qué me dice la ley, no es cierto? Me dice que a mayor presión, ¿no es cierto?, el volumen es menor. A menor presión aumenta el volumen. Aquí se puede observar, ¿no es cierto? Mientras yo le voy quitando la presión, empieza a aumentar el volumen del gas. ¿Ya? Seguramente ustedes han de preguntar en dónde se cumple esta ley. Por ejemplo, en los pistones de los motores, ahí es donde se ve prácticamente o donde se cumple esta ley. También aquí, ¿no es cierto?, como les proyecté el video, en los tanques de buceo, ahí también se cumple esta ley. ¿Ya? Este es un ejemplo claro, ¿no? Lo que ocurre en la ley de Boyle. Ya. Aquí está el ejemplo del pistón, miren, ¿no es cierto? Si yo le aplico presión a este pistón, el volumen disminuye. Y si yo le resto presión al pistón, el volumen del gas aumenta. ¿Ya? Eso es lo que me dice la ley de Boyle. Ya, vamos con la primera ley. Vamos con el primer ejercicio. A ver, anote. Primer ejercicio, ley de Boyle. Una muestra de oxígeno ocupa 10 litros bajo una presión de 790 torr. Una muestra de oxígeno ocupa 10 litros bajo una presión de 790 torr. ¿Ya? ¿A qué presión debería ocupar? ¿A qué presión debería ocupar un volumen de 13.4 litros si la temperatura no cambia? ¿A qué presión debería ocupar un volumen de 13.4 litros si la temperatura no cambia? Ya, este es nuestro primer ejercicio. Vamos analizando qué datos tenemos, ¿no es cierto? Y qué datos nos pide. Miren, una muestra de oxígeno me dice, ¿no? Bueno, en este caso el oxígeno va a ser el gas. Ocupa 10 litros bajo una presión de 790 torr. Ya. Los 10 litros, en este caso, representa el volumen número 1. ¿Ya? Bajo una presión, me dice, de 790 torr. Los 790 torr va a representar a la presión número 1. ¿Ya? Esos son mis primeros datos, ¿no? Eso es lo que me dice de esta muestra. Que ocupa primero 10 litros a una presión de 790 torr. Ahora me dice, ¿a qué presión debería ocupar? Ya, me dice que a qué presión, ¿no? Este va a ser la presión número 2. Debería ocupar este volumen de 13.4 litros. El volumen número 2. Ahora me dice, ¿no? En este volumen, ¿a qué presión se encontrará el gas? Si la temperatura no cambia. Aquí la temperatura es constante, no se olviden eso.
En esta ley, en la ley de Boyle, la temperatura es constante. Ya, datos. Necesito que me ayuden con los datos, a ver. ¿Qué datos nomás tengo? Volumen 1, 10 litros. Ya, datos, ¿no? Ya, el volumen 1 es igual, ¿no es cierto?, a 10 litros. Ya, ¿qué más tengo? La presión Ya la 2, presión número 1, 21, 700 790 torres. torno. Ya, ¿qué otros datos tengo? ¿A qué presión debería Volumen de ocuparme? Dice, ¿no? Ya, ¿a qué presión debería ocuparme? Dice. Este va a ser la presión 2. ¿A qué volumen me dice? En este caso no sé, ¿no? No sé el otro volumen. Perdón, la presión. Ocupe un volumen de 13.4 litros. El volumen número 2 va a ser igual a 13.4 litros. Esos son los datos que yo tengo, ¿no es cierto? De igual forma, aquí me dice que la temperatura es constante. ¿Ya? Es decir, que no influye en el comportamiento del gas. Constante. Ya, esos son mis datos. Ya, ahora, aquí vamos a utilizar fórmulas, ¿no? Eso también, por favor, anotará. Fórmulas y resolución. La forma de resolver estos ejercicios. Ya. La fórmula o la ecuación de Boyle es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Ya. Esta fórmula vamos a utilizar. Esta es la ecuación de Boyle. Ya, ahora no es cierto. ¿Qué me pide calcular? Me pide calcular en este caso la presión 2. ¿Qué tengo que hacer en mi fórmula? Tengo que despejar, ¿no? Tengo que despejar esta ecuación. Entonces ustedes ya saben despejar, van a despejar la ecuación. En este caso, todo lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces, la presión 2 es igual, ¿no es cierto?, a la presión 1 por el volumen 1. Sobre el volumen 2. ¿No es cierto? Despejando la fórmula me queda de esa manera. Ya. La presión 2 es igual. Ahora voy a reemplazar mis datos, ¿no? ¿Cuál es el valor de la presión número 1? 790. 790 torr, ¿no es cierto? Ya. Me dice que lo multiplique por el volumen 1. 10 litros. 10 litros. Y luego me dice que lo divida por el volumen número 2. ¿Ya? ¿Cuál es el valor del volumen número 2? 13.4 litros, ¿no? Ya. Y por último resuelvo, ¿no es cierto? Litros por litros, se me eliminan estas unidades y me van a ayudar calculando. A ver, multipliquen 790 por 10 dividido para 13.4. 589.55. La presión 2 va a ser igual a 589,5, ¿no? Torr. Ya, entonces miren, si yo en este caso empiezo a deducir, ¿no es cierto? Analizar cuál fue mi resultado, tengo lo siguiente. ¿Qué me decía la ley de Boyle? A ver, ¿qué ocurre en la ley de Boyle?
A mayor presión, ¿qué le ocurre al volumen? Menor volumen. Ya disminuye el volumen. A menor presión, el volumen aumenta. Entonces vamos comparando. Ya, en la primera, ¿no es cierto? Me decía que el volumen era de 10 litros a una presión de 790. Ya, observe la variación en el volumen 2. El volumen 2 en este caso aumentó, ¿no? Aumentó. Entonces, como aumenta el volumen, ¿qué le ocurre a la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden observar que de 790 pasó a 589.5. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que ocurrió, ¿no es cierto? Esta muestra de oxígeno ocupaba un volumen inicial de 10 litros a una presión de 790. Ahora, como cambió su volumen de 13.4, ¿no es cierto? Es decir, que el volumen del oxígeno aumentó, por ende la presión disminuyó. ¿Ah? Eso fue lo que ocurrió en este ejercicio. Ya, tome nota para que pueda resolver leyes de Boyle.